Hay un comentario generalizado. Hay tantas iglesias que ya no sé a quién creer. Hay tantos grupos cristianos que no puedo decidir a cuál asistir. Definitivamente esto ha logrado que las personas no quieran saber del Evangelio. Y el día de hoy debemos entender qué es ser la iglesia de Dios, cómo ser la iglesia de Dios, cómo ser reconocidos como la iglesia de Dios, para que así las personas no creyentes se unan a nosotros. Primero debemos entender que los problemas son necesarios en la iglesia de Dios. Y veamos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Amados hermanos, han matado al primer mártir en la fe, a Esteban. Sabemos que los fariseos incitaron al pueblo para que lo apedreen, y los cristianos que hicieron, huyeron, se escondieron. ¿Por qué? Estaban siendo perseguidos para asesinarlos. ¿Por qué tenemos estos problemas? Porque la iglesia que estaba en Jerusalén había visto a Cristo resucitado, habían visto milagros, pero estaban cómodos. Estaban cómodos. Ellos sabían que todos debían predicar el Evangelio, pero no lo hacían. Pensaban que servir a Dios era ir a la sinagoga o a la casa, escuchar el mensaje, pero la orden que dio Jesús de predicarlo no la habían entendido o les daba pereza hacerlo. En ese contexto viene la persecución, viene la muerte, sí, porque vino la muerte y ellos tuvieron que huir. Y dice la palabra del Señor que huyeron a Fenicia, es decir, al norte, a Chipre, a una isla, y a Antioquía, también al norte, y no hablaron de nada del Evangelio, solo a los judíos. Temían ser denunciados. Pregunto yo, ¿está usted predicando el Evangelio? ¿O teme o le da pereza hacerlo? Y con respecto de la muerte y el sufrimiento que tuvieron los primeros cristianos, debemos recordar lo que nos dice la Escritura en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amados hermanos, sea que haya muerte, sea que haya persecución, sea que haya desempleo, sea que haya enfermedad, debemos perseverar. Y veamos qué le pasó a la iglesia en Jerusalén. Y nos lo dice el texto en Apocalipsis: para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Cómo se hace un marinero experto? En medio de la tormenta. No hay marinero experto en medio del mar en calma. ¿Cómo se hace un trabajador experto en medio de los problemas? Cuando todo marcha conforme al sistema, no hay el trabajador experto. En medio de la persecución, de la enfermedad, del desempleo, usted está siendo probado y va a crecer en el Señor. Debe recordar que para ser la iglesia de Dios debe perseverar indistinto de lo que esté pasando.
sea el problema que sea. Mientras más sea el problema, con más ganas debe predicar el Evangelio. Si Satanás lo ataca, usted debe devolverle el ataque. No con improperios, no con brujería, sino con ¿qué? Con trabajo para Dios. Usted predica a Cristo y devuelve las acechanzas del maligno. Porque todo cristiano debe trabajar para el Señor. Y quiero invitarlo a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 20 al 23. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales no entraron en Antioquía. Cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, y cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hubo personas que sí entendieron la orden de Jesús, y dice que estos varones, cuando entraron a Antioquía, predicaron a Jesús, pero no solo a los judíos, sino a todos, también a los griegos. En el contexto se nos está hablando, cuando dicen los griegos, judíos y no judíos, ellos predicaron. Y estas personas que predicaron no eran de la iglesia de Jerusalén, eran creyentes del Señor Jesús, que eran de Chipre y de Cirene. Amados hermanos, aquí nos recalca la Escritura que no importa el rango que tengas en la iglesia, que no importa si eres diácono, diaconisa, secretario, tesorero, pastor, director de cultos, lo que tú debes hacer es predicar el Evangelio. Aquí están predicando los que no fueron convocados a predicar, los que no habían sido llamados a predicar. Y si a usted le parece esto importante, le estaban predicando ¿a quiénes? A los que no eran judíos. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Usted quiere que la mano del Señor esté con usted? Predique el Evangelio en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en el barrio, porque es importante. Y fue tal el grupo de personas que en Antioquía creyeron, que llegó las noticias ¿a dónde? A Jerusalén. Oye, allá lejos, allá donde están los inconversos, donde están los extranjeros, hay una iglesia que está creciendo, hay una iglesia que está predicando el Evangelio. Y la iglesia de Jerusalén, ¿qué hizo? Enviaron a Bernabé a regocijarse, a ver lo que estaba pasando. No lo creían. Cuando las personas son la iglesia del Señor, despierta el interés de los demás. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué es lo que ha transformado el pensamiento de las personas? Para que eso haya viajado en una época donde no había comunicación de internet ni telefónica, solo por los comentarios de la gente, quiere decir que el impacto de la iglesia de Antioquía fue importante, notorio. Todo el mundo se dio cuenta. Cristo los ha transformado. Porque el deber de la iglesia es transformar al mundo que está alrededor nuestro. Nuestra conducta y nuestra prédica debe ser tal que denunciemos al pecado, pero que vivamos conforme al Evangelio de Cristo. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 4 al 6.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 4 al 6. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos antes las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Nunca olvide esta expresión: estos que trastornan el mundo entero. Aquí, mis queridos hermanos, hay un problema grande. Se levanta una turba para linchar a Pablo y a Silas. Ellos estaban ahí predicando el Evangelio, estaban en la función misionera, querían apedrearlos, querían matarlos. Como no los encontraron, cogieron a Jasón, que era el dueño de casa donde se hospedaban. ¿Por qué los querían matar? Porque por la predicación del Evangelio de Cristo habían trastornado el mundo entero. Si usted es la iglesia del Señor, usted va a trastornar al mundo. Su familia debe impactar al barrio, a la sociedad. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo ataca con una vida de santidad, con una vida moral contra los preceptos del mundo. Sabemos que el mundo está bajo el reino de Satanás. Pero cuando es confrontado contra el Evangelio de nuestro Rey, el mundo queda trastornado, queda transformado. Y eso es ser iglesia del Señor, trastornar al mundo, hablar del Cristo en tiempo y fuera de tiempo, teniendo este deber de trabajar para nuestro Dios siempre. Los invito a abrir las Escrituras en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 24 al 26. Hablan aquí de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Imagínense que el pueblo diga que usted es un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Este era Bernabé. Algunas características que debemos entender de este discípulo del Señor. Bernabé fue considerado apóstol de Cristo. Bernabé no era nacido en Jerusalén, él había nacido en Egipto, en Alejandría. Y parece que era un hombre muy culto. Se dice que él es uno de los candidatos para haber escrito la carta a los hebreos, por el tipo de escritura, que era una escritura muy común allá en Alejandría. Y no solo eso, parece que era un hombre muy alto y musculoso, porque cuando en los viajes con Saulo de Tarso lo comparaban a Bernabé con el dios Zeus, y saben ustedes por cultura general que el dios Zeus era un tipo alto, barbado y musculoso. Entonces este hombre era un hombre muy generoso, muy dado a amar al Señor. Sabemos que había la iglesia primitiva de tener las cosas en común, y él había donado una propiedad de gran precio. Este era Bernabé, un hombre generoso. Usted no puede ser cristiano si no es generoso. Todo cristiano es generoso. Y dice que era un varón bueno, era un varón que fue delegado. Mira, tú que eres fiel al Señor,
tú que sabes reconocer la palabra de Dios y la doctrina, anda a ver lo que pasa en Antioquía. Pero Bernabé fue prudente y antes de ir a Antioquía viajó más al norte, viajó a Tarso, porque allá había un predicador que se había convertido hace 14 años, de nombre Saulo, que usted lo conoce como el apóstol Pablo. Y aquí veamos algunas cosas importantes. Saulo de Tarso había predicado por 14 años y no había levantado ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque él perseveraba en el trabajo para Dios, no importando si lo escuchaba uno o lo escuchaban 100. Usted debe ser fiel. Y fue tal la fidelidad que el Espíritu Santo lo lleva a Bernabé hasta Tarso y lo trae para que se una a trabajar en el Señor. No lo llamó por la cantidad de discípulos que había obtenido, que era muy poquita. Lo llamó porque fue fiel y predicó, aunque no tenía convertidos ni tenía iglesia. Muchos quieren argumentar que su ministerio es bendecido por Dios porque tienen una congregación llena, mas su predicación no es bíblica. El respaldo de Dios se da cuando usted cumple lo que Dios lo manda conforme a la palabra de Dios. Y aquí fueron a buscar a Saulo y los trajeron aquí a Antioquía. Y aquí hay algo que nos debe emocionar. Bernabé y Saulo se congregaron allí todo un año. Todo un año trabajaron para el Señor y enseñaron a mucha gente. Fue tal el impacto de estas personas enseñadas que por primera vez se les llamó ahí cristianos. La palabra cristiano es una palabra griega que quiere decir pequeños cristos. Eran tan imitadores de Jesús que ya generalizaron que todos los que iban al culto eran pequeños cristos. Definitivamente, ese debe ser el anhelo de toda comunidad de creyentes, que impacten y trastornen al mundo para que nos digan que somos parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Y yo le pregunto ¿a usted le gustaría que le digan que es parecido a Jesús? ¿Le gustaría ser parecido a Jesús? Amén, hermano, sí. Esta gente que trastornaba el mundo, que vivía en santidad, que era generosa, pero que sobre todo, en medio de la persecución, perseveraba en el Evangelio, predicando de Jesús. Podemos decir que hay muchas iglesias y comunidades cristianas que sí lo hacen, pero a pesar de eso, nos olvidamos. Escuche lo que le estoy diciendo. Nos olvidamos del encargo, porque el encargo debe ser completo. Y está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amados hermanos, nos vamos a concentrar en el envío de socorro a los hermanos que estaban padeciendo hambre. Los hermanos de Antioquía no conocían a los hermanos de Jerusalén. No habían sido evangelizados por ellos. Ellos habían sido evangelizados por hermanos de otros países, de Chipre, de Fenicia. No conocían a nadie, pero se enteraron, allá hay hambre. ¿Y qué hicieron?
recogieron víveres, recogieron dinero. Usted, mientras predique el Evangelio, debe preocuparse por el que padece necesidad. Mientras usted predica el Evangelio, debe compartir con el necesitado. Hay una expresión que personalmente hace que duela mi corazón. En esta iglesia no los ayudamos, pero sí le damos lo más importante, que es el alimento espiritual. ¿Perdón? ¿Y con eso va a pagar la receta? ¿Y con eso va a comer? ¿Y usted se dice cristiano? Amados hermanos, nosotros debemos ser parecidos a Jesús, imitadores de Jesús. Usted se parece a Jesús, debe predicar el Evangelio, perseverar en medio de la aflicción, sin olvidarse de los necesitados. Y esto es como una regla de 3. Hoy necesita él, mañana puede ser tú. Nadie, escúchame bien, puede jactarse de que siempre va a estar bien. Veamos Gálatas 2, del 9 al 10. Gálatas 2, del 9 al 10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Saulo de Tarso va a su primer viaje misionero y está frente a las 3 personas más importantes de la iglesia de Jerusalén. Jacobo, hermano de Jesús, Cefas, es el apóstol Pedro, y Juan, el discípulo amado. Estos 3 estaban ahí, que eran las columnas, y a Saulo de Tarso y a Bernabé le hicieron señal de compañerismo. No nos dice la Escritura si les dieron una mano, les dieron un abrazo, o los hicieron arrodillar y les impusieron una mano. No nos aclara la Escritura, pero sí habla de una señal de que eran compañeros en el trabajo del Señor. Y les dice para que ellos, Saulo de Tarso y Bernabé, fuesen a los extranjeros, a los gentiles, a los que no eran judíos, y ellos, Jacobo, Pedro y Juan, fueran a los judíos. Pero les dijeron una sola cosa: no se olviden de los pobres. Jesús no se olvidaba nunca de los pobres. Cuando él iba de ciudad en ciudad, él se hospedaba en la casa de alguien que le abría las puertas y se recogía dinero al final. Y tenían un tesorero que se llamaba Judas Iscariote para repartirle a los pobres. La iglesia se empieza a expandir. ¿Y qué le dicen las columnas de la iglesia en Jerusalén? Jacobo, Cefas y Juan. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Lo cual también procuré con diligencia hacer. Amado hermano, hoy yo te invito a ser la iglesia del Señor. Yo te invito a que perseveres. Puede haber desánimo, desaliento, las cosas no salen bien, puede haber enfermedad, puede haber desempleo, puedes tener detractores gratuitos. Sigue siendo la iglesia del Señor. No te olvides que tienes el deber de perseverar en la predicación del Evangelio. Tienes que predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Y tienes que ser bueno y generoso como lo fueron Bernabé y Saulo, sin olvidarte que cuando estás trabajando para el Señor, sin olvidarte cuando estás predicando el Evangelio, compartir con el que no tiene. Yo te invito en este día a que trastornes al mundo con una conducta diferente, con una conducta de misericordia,
sirviendo a Dios y sirviendo a los necesitados. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y adelante en Cristo. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo